día para todos. Mi nombre es Raiza Ruiz, soy profesora de la Cátedra de Parasitología que funciona en el Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela y voy a hablar sobre parásitos intestinales. Estos, como ustedes saben, son problemas comunes, muy frecuentes en el mundo, especialmente en países como el nuestro, donde existen las condiciones ecológicas propicias para su existencia, pero lamentablemente también tenemos las situaciones sociales que favorecen la existencia y persistencia de este tipo de infección. ¿Cómo abordar el estudio de los parásitos intestinales? Pues bueno, hay muchas cosas que tenemos que tratar de recordar y que ya ustedes saben básicamente. Una de ellas es recordar que los parásitos pues varían en cuanto a su tamaño. Tenemos algunos que son pluricelulares, son helmintos, como algunos de ellos pueden afectar el intestino, pero hay otros que a pesar de no ser intestinales, como el Schistosoma manzoni, pueden producir patología intestinal. Estos parásitos, los helmintos intestinales, tenemos unos que son nematodes de cuerpo cilíndrico con cavidad celómica y cuyo tamaño varía desde los parásitos grandes como Ascaris, que miden de 30 a 35 centímetros, a parásitos muy pequeños como estrongiloides, que miden milímetros, 2 a 3 milímetros, y entre ellos una amplia gama de tamaños. Tenemos otros parásitos intestinales helmintos, como los cestodes de cuerpo segmentado, que tienen las proglótides y esa estructura de fijación que conocemos como scolex. Estos, casi todos ellos son parásitos muy grandes, que miden metros. Teniasolium miden metros, Saginata mide 2, pero algunos son pequeños como Hymenoleucus y miden unos 4 centímetros. Tenemos unos tan grandes como Diphyllobothrium, miden unos 10 metros o más. Los huevos de los parásitos también varían mucho de tamaño. Tenemos algunos que son pequeñitos, como los de Taenia y los de Hymenoleucus, pero otros son grandes y relativamente fáciles de reconocer, como los de Ascaris, sean fértiles o sean infértiles. Hay otro grupo de parásitos que afectan al humano, que son de una sola célula, y de ellos hay muchos protozoarios que son intestinales, bien sean ellos patógenos o no. En este caso tenemos trofozoitos, tenemos quistes y tenemos otros estadios, y ellos también van a tener una amplia gama de tamaños. Tenemos unos enormes como Balantidium y Cistospora, y unos pequeñitos como los quistes de Cryptosporidium. También tenemos que considerar que algunos parásitos tienen algunas estructuras con las cuales nos causan daño, como es el caso de las lancetas de los tricocéfalos, o de los dientes o placas cortantes de los anquilostomidios. Estos anquilostomidios tienen de paso un esófago con un gran poder de aspiración y tiene unas glándulas cefálicas que tienen capacidad anticoagulante. Tenemos también estos parásitos unicelulares en tamuelo histolítica. Debido a un poderoso arsenal enzimático, son capaces de provocar úlceras en el intestino grueso. También podemos ver a los parásitos desde el punto de vista de cómo nos infectan. Hay algunos de ellos, la mayoría de hecho, pueden ingresar al humano a través de agua o alimentos contaminados, habiendo papel de moscas o de cucarachas en la transmisión. Pero otros, como las tenias, ingresan por la vía oral también, pero a través del consumo de carnes crudas. O el caso de Diphyllobothrium, que es por consumo de salmón crudo en rico sushi. Lo cierto es que los podemos infectar por la vía oral, dentro o fuera del domicilio, pero el producto es el mismo. Nos terminamos ampliamente infectados. Otras veces nos podemos infectar con nuestros propios parásitos. Es el caso de Enterobius. Los huevos ya salen maduros, prácticamente maduran al poco tiempo, y el paciente se puede infectar con sus propios huevos por el ciclo ano-mano-boca. En el caso de estrongiloides, el estadio que sale con las heces son las larvas L1 o rhabditoides. Ellas deberían caer en el medio ambiente para transformarse en larvas L3 o filariformes y volverlas a infectar. Pero hay veces en las cuales estas larvas L1 se transforman anormalmente rápido en larvas filariformes y el paciente se autoinfecta. Lo mismo puede suceder en el paciente con teniasis. Por Teniasolium se puede tener procesos de autoinfección interna o externa y que culminan con el paciente puede adquirir una cisticercosis.
Los protozoos intestinales, casi todos ellos, cuando el estadio que sale de las personas ya está maduro, puede haber autoinfección. Otras veces los parásitos ingresan por la piel, en el caso de los anquilostomidios y de estrongiloides, realmente por cualquier parte de piel, pero generalmente es por los pliegues interdigitales de los pies, cuando no se usa calzado o el calzado no es apropiado. Estos mecanismos de infección son importantes conocerlos porque solo así podemos determinar la mejor profilaxis para nuestro paciente. En el caso de aquellos parásitos que se adquieren por la vía oral, la mejor medida para evitarlas es el lavado de manos. Además de la higiene de alimentos, hervir o filtrar el agua de consumo, la lucha contra los vectores mecánicos, educación para la salud, etc. Y para evitar la teniasis, pues no comer carnes crudas. Para aquellos parásitos que ingresan por la piel, además de evitar la contaminación fecal de la tierra, la mejor medida de profilaxis es el empleo de calzados. Tenemos también que considerar que hay algunos parásitos que tienen fase de migración pulmonar, es decir, pasan del corazón derecho hasta los alvéolos pulmonares. Allí pueden romperlos y generar una neumonitis transitoria que clínicamente se traduce como el síndrome de Loeffler. El paciente va a tener un cuadro parecido al asma bronquial con tos, dificultad respiratoria en grados variables, eosinofilia febrícula, y esto ocurre principalmente cuando el paciente tiene infección por Ascaris lumbricoides, con menos frecuencia en los anquilostomidios y menos frecuencia aún con estrongiloides intercorales. También es importante recordar cuál es la ubicación anatómica del parásito, porque dependiendo de ello serán las manifestaciones clínicas. Tenemos que de los helmintos, los anquilostomidios y estrongiloides viven en el duodeno y primeras porciones del yeyuno, en tanto que Ascaris y Lastenia viven en yeyuno y Menolepis y Diphyllobotium en ilio. De los protozoarios, Giardia duodenales viven en duodeno y los coccidios intestinales en duodeno y yeyuno proximal. En cuanto a los helmintos del intestino grueso, tenemos enterobios y tricocéfalos que viven en la región secoapendicular o colon ascendente. Y en cuanto a los protozoarios, tenemos del intestino grueso a Dientamoeba, Blastocystis, Balantidium y Entamoeba histolítica. Algunos parásitos son de animales y otros no. Por ejemplo, en el caso de Balantidium es importante recordar que esta es una infección de cerdos. Por lo tanto, las personas que tienen mayor riesgo de infectarse son los criadores de cerdos. En cuanto a la edad, también es importante recordar que hay algunas parasitosis más frecuentes en niños en edad preescolar, como lo son Ascaris lumbricoides, la tricocefalosis, la enterobiasis, giardiasis e himenolepiasis, posiblemente relacionados a que los niños no han adquirido a esta edad hábitos de higiene, pero hay otras parasitosis como las anquilostomidias, los anquilostomidios se ven más que todo en adultos, tal vez relacionados a hábitos, razones laborales. Las manifestaciones clínicas, pues por suerte, en estas parasitosis hay un predominio de la infección sobre la enfermedad. Nuestros pacientes casi siempre lucen relativamente bien, pero hay ocasiones en las cuales tienen síntomas como dolor abdominal, diarreas, pérdida de peso, distensión, etc. Y algunos a largo plazo limitan el crecimiento y el desarrollo y capacidad cognitiva. La morbilidad de la presencia de síntomas se asocia directamente a la carga parasitaria y esta, a su vez, al número de eventos infecciosos al cual ha estado sometido nuestro paciente. Enterobius orbicularis produce principalmente prurito anal, principalmente en la noche, pero no es exclusivo. Los tricocéfalos pueden que no produzcan síntomas cuando están en bajas cargas parasitarias, y cuando lo producen son dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea. En el caso de Ascaris, como el pasa por pulmón, puede producir el síndrome de Loeffler, y cuando está en intestino y produce síntomas, lo cual no es siempre, estos son cuadros relacionados al intestino delgado, diarrea acuosa, dolor abdominal, náuseas, vómitos. Solo cuando hay cargas parasitarias altas puede haber trastornos en la absorción de algunos micronutrientes. En cuanto a los anquilostomidios, ellos como ingresan por la piel pueden producir síntomas cutáneos, pero son muy difíciles de diagnosticar.
Como pasan por pulmón, puede haber síndrome de Loeffler y en su hábitat definitivo en el intestino pueden producir dolor abdominal y diarreas. Pero realmente lo más importante de los anquilostomidios son patologías relacionadas a la cápsula bucal del parásito y a su esófago, ya que ellos chupan sangre de manera activa y pueden generar anemia ferropénica. Esta anemia es una anemia exfoliatriz, pero también puede haber una explicación mecánica porque estos gusanos se fijan con su aparato bucal al intestino y pueden causar pequeñas heridas. Por otra parte, ellos a veces se despegan de allí para aparearse o buscar nuevos sitios de alimentación y esos sitios quedan como punticos sangrantes debido a la actividad de esa enzima anticoagulante. Lo cierto es que el paciente que tiene anemia tiene anquilostomiasis sin enfermedad y el que no tiene anquilostomiasis infección. Estos amiloides también pueden producirles patología en piel, en pulmón y patología intestinal, que es la estrongiloidiasis intestinal aguda. El paciente tiene dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, distensión. Los pacientes con teniasis casi nunca tienen síntomas y cuando los tienen son síntomas muy inespecíficos como dolor abdominal, náuseas, vómitos. Y está descrito el aumento de apetito y pérdida de peso, lo cual nosotros no hemos podido documentar en nuestros pacientes en medicina tropical. Realmente la teniasis, lo más importante desde el punto de vista clínico, es la eliminación espontánea de los probióticos. En cuanto a la himenolitiasis, los pacientes tienen síntomas intestinales como náuseas, vómitos, diarreas altas, dolor abdominal e hiporexia. Y los pacientes con disfilobotriasis tienen síntomas intestinales, pero lo más importante es la anemia perniciosa, anemia megaloblástica, porque este parásito exfolia vitamina B. En cuanto a entamoeba histolítica, apenas recordar en el ciclo de vida de estos pacientes que una vez que nos infectamos por los quistes extranucleados, ellos se terminan por transformar en trofosóitos que no causan daño inicialmente, que se multiplican muchas veces por ficción binaria en el intestino grueso. Pero llega un momento en el cual estos parásitos deben decidir por un solo tipo de ciclo de vida. Entonces, ellos tienen que decidirse en si se van a transformar en quistes y poder continuar su reproducción, su multiplicación, o el segundo camino, es si se van a transformar en trofosóitos hematófagos tisulares invasores de tejido. Una vez que el parásito se decide por este segundo camino, que es lo que hacen con menos frecuencia, ya deja de producir quistes. No hay formación de quistes en tejidos. Por lo tanto, es imposible encontrar simultáneamente en esos trofosóitos hematófagos y quistes de entamoeba histolítica. Los trofosóitos hematófagos son los responsables por la patogenicidad y por la virulencia, son los que lisan e invaden mucosa del intestino grueso. Ellos no forman quistes en tejidos, en tanto que los quistes no son responsables por síntomas, ellos son responsables por la transmisión. Entonces, si tenemos pacientes con diarrea o disentería y tenemos sospecha de amibiasis, lo que vamos a encontrar son trofosóitos hematófagos. No vamos a encontrar quistes, es imposible encontrarlos a los dos en el mismo momento. Si en un paciente con diarrea o disentería nos reportan quistes de amibas, entonces es mejor investigar bien y mandar a ese paciente a un centro de referencia. El paciente con amibiasis casi nunca tiene síntomas y cuando los tiene la clásica amibiasis intestinal aguda con disentería. Los pacientes con balantidiasis, cuando presentan síntomas, también presentan síndrome disentérico, este es un parásito del cerdo, y los pacientes con giardiasis, pues, pueden no presentar síntomas, pero si los presentan, estos niños, porque casi siempre son niños, presentan evacuaciones muy fétidas, líquidas o pastosas, pueden tener esteatorrea, hiporexia, distensión, flatulencia. En los pacientes con blastocistis, esto es un cuadro muy desagradable en el cual el paciente lo que tiene básicamente es dolor abdominal. Es lo que más le van a consultar. El paciente puede tener distensión, vómitos, náuseas, vómitos, unas diarreas muy desagradables que a veces están acompañadas de moco. En cuanto a entamoeba frágil, se sabe que es patógena, ha sido encontrada en pacientes con síntomas de intestino grueso, diarreas y que no tienen otra explicación.
Aparentemente, este parásito nada más tiene trofozoitos. Y aparentemente estos trofozoitos parasitan huevos de otros parásitos como enterobios y los usan como caballo de Troya para poder ingresar a nuestro organismo. En el caso de los coccidios intestinales, ellos producen unas diarreas terribles, altas, acuosas, profusas, un gran número. El paciente tiene gran cantidad de líquidos. Son evacuaciones muy fétidas y estas pueden estar acompañadas por dolor abdominal, deshidratación, náuseas, vómitos, febrícula. Es un cuadro muy severo, pero autolimitado. Hay también que considerar que algunos parásitos producen patología más grave en los inmunosuprimidos. En el caso de estrongiloides, debido a esa autoinfección, las larvas L1 a veces se transforman anormalmente rápido en L3 en la región perianal. Y esta es la autoinfección externa y el paciente puede tener el llamado síndrome de larva occurrence, parecido a un síndrome de larva cutánea, o puede tener una estrongiloidiasis intestinal parecida a esta aguda, pero crónica o recidiva. Hay veces que las larvas L1 se transforman en L3 en la pared o en la luz del intestino delgado o grueso cuando van saliendo. Entonces reinician el ciclo. Si la persona es un inmunocompetente, va a tener una estrongiloidiasis intestinal crónica. Pero si es un inmunocomprometido, va a tener el síndrome de hiperinfección, en la cual hay una exageración del ciclo normal del parásito con una carga excesiva de gusano. Esto puede ocurrir en los tejidos donde habitualmente el parásito realiza su ciclo como piel, pulmón o intestino delgado o fuera de los mismos. Pero en todos los casos el paciente debe ingresar a una unidad de terapia intensiva porque todos los síntomas son extremadamente graves. Los pacientes pueden tener petequias o púrpuras, pueden tener una bronconeumonía, no es el síndrome del óseo, y esta es la principal causa de muerte en pacientes con leucemia o linfomas, que tienen estrongiloidiasis. También pueden tener diarreas crónicas, profusas, malabsorción, hilo paralítico, o pueden tener otras cosas menos frecuentes como artritis, síndrome nefrótico o esto muy grave. Hay veces que cuando el parásito está reingresando a nuestro organismo a partir del intestino grueso, carga sobre sí los gérmenes gram-negativos del intestino y los disemina para todo nuestro organismo. Entonces el paciente fallece por septicemia, shock, insuficiencia renal aguda, insuficiencia respiratoria, coagulopatías de consumo, meningitis, etc. Este síndrome de hiperinfección solo ocurre en estrongiloidiasis en pacientes inmunocomprometidos por cualquier causa, bien sea porque tenga malignidades hematológicas u otra forma de cáncer, trasplantes de órganos, malnutrido, VIH-Sida en el cual no se ve tanto, o principalmente con el uso de corticosteroides. Parece ser que los corticosteroides, hay dos teorías, unos que dicen que el corticosteroide disminuye el número de células inflamatorias que nos protegen como eosinófilos o mastocitos, y otros dicen que los corticosteroides actúan como unas hormonas que tienen los parásitos, los estrongiloides, y que les hacen que cambien rápidamente de L1 para L3, incrementando la carga parasitaria. Lo cierto es que estrongiloides intercorales puede matar al operador inmunocomprometido. En el caso de las amibas, pues en realidad ellos producen cuadros más severos es en los malnutridos, porque pueden producir perforación. Y en el caso de giardia, pues ellas pueden producir casos severos solo si el paciente tiene déficit de IgA o IgG. Y los coccidios si el paciente es inmunosuprimido. Además de estas complicaciones, estos parásitos tienen, por ejemplo, enterobios, pueden producir migraciones ectópicas a apéndice y producir apendicitis, o puede ser genitales femeninos. En el caso de tricocéfalos, cuando hay muchos parásitos, ellos pueden irse a este lado del intestino, al colon o al recto, y pueden producir hasta cuadros disentéricos, disenteriformes, hemorragia, pueden producir prolapso de la mucosa rectal también. En el caso de Ascaris lumbricoides, la principal complicación es la pseudoobstrucción intestinal por Ascaris. Este es un cuadro de manejo médico. El paciente debe ingresar a la emergencia, debe ingresar por 28 72 horas, se le pone en dieta absoluta, hidratación parenteral, se le pone una zona nasogástrica por la cual se le administra piperacina.
El, Estos pacientes de preferencia no deben ser operados porque como casi siempre son malnutridos, presentan un mal postoperatorio, pero en tanto los que tienen migraciones erráticas, sí, a estos pacientes habitualmente necesitan tratamiento quirúrgico, pero es una minoría de pacientes. Hay otros pacientes, otra complicación que es la eliminación de vermes por diversos orificios naturales y habitualmente se relaciona a cambios de temperatura. En los anquilostomios, la principal complicación es la anemia, que tiene una relación inversamente proporcional a los depósitos o ingesta de hierro y tiene una relación directamente proporcional al número de gusanos. Mientras más parásitos tenemos, estos más chupan sangre y más pueden producir lesiones mecánicas. Por lo tanto, es importante determinar el número, al menos el número aproximado de parásitos, y para ello tenemos que usar los métodos apropiados, como el CATOCAT, dividir el número de huevos entre un factor y eso nos da un número aproximado del número de adultos. En cuanto a estrongiloides, pues la complicación principal se relaciona a la autoinfección. En cuanto a teniasólum también, la autoinfección es un factor de riesgo porque el paciente con teniasis, como puede tener autoinfección interna o externa, puede degenerar, el paciente puede tener cisticercosis. La teniasis es un factor de riesgo para cisticercosis. En cuanto a himenoletiasis, la principal complicación es la malnutrición y esto se describió en el 2015, transformación maligna en pacientes VIH positivos. Esto hay que revisarlo. En cuanto a enfermedad lítica, esta úlcera del reloj de arena que se forma en el intestino grueso puede perforarse y pasar a la cavidad peritoneal o puede a partir de allí tomar vasos sanguíneos y diseminarse por vía porta a diversos tejidos, generando manifestaciones intestinales, principalmente el mal llamado absceso hepático aliviado. También puede haber perforaciones e infecciones secundarias que ya mencionamos. En cuanto a Giardia, la complicación más importante se relaciona a la malabsorción de nutrientes, retraso de crecimiento y en el desarrollo, y el síndrome de colon irritable post-infeccioso. En cuanto a cuestiones intestinales, pues los cuadros crónicos o recidivantes en los inmunocomprometidos. El síndrome de colon irritable es algo que debe ser mejor estudiado en las protozoosis intestinales. En cuanto a los métodos de diagnóstico, pues apenas recordar que tenemos en la enterobiosis y teniasis, podemos usar el método de Graham o de la cinta adhesiva transparente. A través de ella podemos identificar huevos de enterobios o de tenias o adultos de enterobios o proglótidos de tenias. Tenemos el examen simple de heces, que es el método excelente para el diagnóstico de elementos intestinales. Y tenemos otros como el formol-tritométer, sedimentación, y el CATO y el CATOCAT sobre todo, que nos permite cuantificar huevos por gramos de heces, lo cual es importante porque hay una relación directa entre mayor carga parasitaria o intensidad de la infección y morbilidad en todas estas parásitos. En estrongiloidiasis usamos el método de Berman o cultivos en placas de agar. Y en el caso de las protozoosis intestinales, básicamente examen simple de heces. También se puede usar coloraciones como Kim-Jung para cocidos intestinales y métodos especiales que no se hacen sino en laboratorios de referencia. Existen también serologías y PCR que no se usan de rutina y la hematología, pues la eosinofilia puede ayudar en el diagnóstico de algunos elementos intestinales. En cuanto al tratamiento, casi todos los elementos intestinales se tratan de manera similar, pero hay algunas cosas que debemos tomar en consideración. En el caso de Ascaris responde bien al albendazol, mebendazol, ivermectina, nitazoxanida, pamato de tirante, a casi todo. Usamos de preferencia albendazol porque le podemos dar en dosis única, tanto en niños como en adultos, 400 miligramos en dosis única. Las piperacinas para la pseudoobstrucción intestinal y quirúrgico en los casos precisos. Tricocéfalos y tantos no responden bien a nada. A las dosis convencionales de ninguna cosa. Entonces, en este caso debemos indicar albendazol, doble dosis, doble tiempo del que normalmente indicaríamos. En este caso serían 800 miligramos. De hecho, daríamos 800 miligramos el día 1, 800 el día 2 y 800 el día 3. Y si lo podemos acompañar de ivermectina, sería mejor. Los anquilostomidios tampoco responden muy bien a la mayoría de los medicamentos, salvo albendazol a la misma dosis que ya acabamos de hablar para
los tricocéfalos. Estos hiloides, en tanto, no responden a nada, solo a la ivermectina o al tiabendazol que nosotros tenemos. En tanto que enterobius no responde a la ivermectina, pero sí a los demás medicamentos antihelmínticos, pero preferimos albendazol, recordando que debemos tratar a todo el grupo familiar, indicar las medidas de higiene y repetir el tratamiento en el paciente a los 15 días. En cuanto a los céstodes intestinales, el paciente que tenga teniasis o himenoletiasis debe ser tratado de preferencia con praziquantel, que es el medicamento de elección en estos casos. Como el praziquantel no se consigue, ustedes deben mandarnos una pequeña referencia a medicina tropical a la sección de biolimpiasis, que aquí tenemos medicamentos. Y los protozoarios intestinales se tratan más o menos con los mismos medicamentos. El paciente con la mitiasis intestinal aguda o el mal llamado absceso hepático se tratan igual con metronidazol. Hay otros medicamentos que se supone que funcionan, pero nos da un poquito de miedo. El metronidazol es un medicamento de primera vía. Los portadores asintomáticos de quistes se tratan con el iodoquina. Debo resaltar, ustedes van a ver por aquí siempre que los pacientes con la mitiasis intestinal se tratan con metronidazol o iodoquina. No es porque tengan quistes. El iodoquina lo que actúa realmente es sobre los trofosforitos, evitando su transformación a quistes. Y lo que se ha visto en el caso de los pacientes que son tratados con imidazólicos es que queda un remanente de trofosforitos que no responden al metronidazol y por eso es que se les indica iodoquina. No es porque tengan quistes. Y aunque se responde muy bien a nitazoxanida, ceftriaxona, metronidazol, valantirium a las tetraciclinas y la dientamoeba al iodoquina. Blastocitis es un poco karmático el tratamiento. Algunos pacientes responden a metronidazol, pero otros no. Es por eso que preferimos usar la nitazoxanida a las dosis convencionales, bien sea que el paciente esté inmunocomprometido o no. Y tenemos como plan B estas otras drogas que por fortuna no hemos tenido necesidad de usar todavía. Los protozoos no patógenos no se tratan, pero como ellos se adquieren por consumo de aguas o alimentos contaminados, debemos reforzar todo lo que tiene que ver con lavado de manos, higiene de alimentos. En cuanto a las coccidias, el ciclospora y citospora se tratan con trimetoprim sulfa y criptosporidio es difícil. Damos nitazoxanida, pero realmente ellos mejoran cuando mejora el estado. Ya vamos a terminar. El quistosoma, pues quería resaltar que nosotros tenemos esquistosomiasis en la región centro-norte costera del país, es transmitido por el caracol bioenfalaria, y este parásito, en su estadio adulto, ¿se acuerdan del canal ginecóforo? El macho, este parásito vive en el sistema venoso portomesentérico inferior del hombre. El parásito, el macho, traslada a la hembra en su canal ginecóforo para que ella pueda depositar sus huevos en las últimas ramitas, en las ramitas terminales de las hemorroidales superiores. Entonces, este parásito allí rompe estos pequeños vasos sanguíneos, rompen la mucosa del intestino de tal manera de alcanzar la luz intestinal y seguir su ciclo posteriormente. Entonces, estos huevos de Schistosoma manzoni pueden generar síntomas intestinales, a pesar de que es realmente un hemorroide. El paciente, dependiendo de la carga parasitaria, puede tener dolor abdominal, puede tener cuadros disentéricos francos. Estos pacientes sí deben ser enviados a medicina tropical o al departamento de parasitología de la Universidad de Carabobo, al Dr. Melvin Cani, para su diagnóstico y tratamiento. Se tratan con praziquantel. Así que el abordaje de las parasitosis dependerá del tipo de parásito, de cómo se adquiere para indicar la profilaxis. Tenemos que recordar si tienen ciclos de migración pulmonar o no, el grupo etario, porque hay algunas parasitosis más frecuentes en niños, otras son infecciones de animales y otras no. Debemos recordar la localización anatómica de sus parásitos, porque ello condiciona el tipo de manifestación clínica. Tenemos que recordar que algunos son más graves en inmunocomprometidos y otros no. Otras complicaciones también, aquí sí una J, los métodos diagnósticos apropiados y el tratamiento. Para ello hay que hacer una historia clínica completa. Una hematología ayuda porque a veces hay eosinofilia y definitivamente el examen simple debe ser el que más información les va a aportar. En la mayor parte de los casos, y además porque esto es lo que hacen en todas partes, y si no, ustedes mismos lo podrían hacer porque es bastante sencillo. Si tienen que hacer métodos cocológicos especiales, pues deben referir a los pacientes a centros
apropiados, y pues ustedes deben estar en capacidad de indicar tratamiento y la profilaxis adecuada. Ustedes en teoría no deberían recibir parásitos. En los servicios de emergencia, pacientes con parasitosis intestinales, en un sistema de salud que funcione, ustedes no los deberían recibir, porque estos pacientes deberían atajarlos, por decirlo de alguna manera, en centros primarios de salud. Y ustedes deberían recibir apenas aquellos casos complicados que son la minoría. Pero bueno, una cosa es decirlo y otra es la vida real. Yo les propongo que por favor realicen ustedes índices cuadros en cuanto a las parasitosis, ya que uno aprende más cuando uno investiga, más que cuando escucha clases o charlas. Ya estaría por ahora finalizado. Muchísimas gracias. Feliz día.